Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Estamos iniciando esta nueva serie, una serie que va a tardar 3 domingos, porque luego, si ustedes vieron el anuncio de la cena de matrimonios, Pablo y Valeria Esquivel serán nuestros invitados esa semana. O sea, no solo va a haber matrimonios con ellos, sino que van a haber otras actividades. Seguramente ya el próximo domingo vamos a tener todas las actividades que van a ver con los hermanos Pablo y Valeria Esquivel desde Argentina. Y por supuesto, ese domingo él estará siendo vamos a decir, transición a una nueva serie que tendremos después en el mes de mayo. Así que estamos ahora hablando de la providencia divina. Antes de eso yo quisiera, no sé si el grupo de alabanza está aquí cerca, que puedan venir, por favor. Quiero que todos como congregación oremos por ellos, ya que estamos en un proceso que nos ha llevado en una transición y en un proceso en el cual queremos bendecir a nuestro ministerio de alabanza y adoración, a todo el ministerio de artes, pero especialmente a todo el ministerio de alabanza, los que nos dirigen domingo a domingo acá en estos tiempos del canto, ¿verdad? De adorar al Señor. Yo quiero recordarles y animarles a ustedes a que no nos retrasemos en la venida al servicio. A veces pensamos que llegar a la prédica es como suficiente y no es así. Nosotros tenemos que entender que el primer tiempo que tenemos en la iglesia, podemos modificarlo, no es algo religioso, no es una liturgia que no se pueda modificar, pero este primer tiempo es el que le damos a Dios en adoración, ¿sí? Es el que le entregamos a Él para exaltarlo, a Él, para exaltar su nombre, para que nosotros vengamos a rendir nuestras vidas delante de Él. Así que es algo muy importante. Y hacerlo en congregación es algo que no podemos hacerlo todos los días, ¿verdad? Lo hacemos solamente el día pues, en el que nos reunimos, el día de congregación, de asamblea, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Pero es el día donde podemos hacerlo juntos, donde entendemos que somos el cuerpo de Cristo y nos unimos con todos los creyentes en el mundo, ¿verdad? Para poder declarar el señorío de Cristo. Así que esto es muy importante. Y también pedirles que en ese momento de adoración, miren, nosotros antes teníamos una costumbre, y era que en el tiempo había un momento donde se cerraba el acceso, ¿sí? Porque respetamos la presencia de Dios, reverenciamos la presencia de Dios. Y entonces era un momento como que, bueno, espérese ahora, cuando termine el tiempo de la adoración, abrimos y volvemos a entrar. Ya podemos pasar al siguiente momento. Pero es un momento donde nosotros estamos reverenciando a Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque en un mundo que está irrespetando a Dios en todo sentido, ¿sí? Un mundo que quiere ser tan soberbio, ¿verdad? Que quiere irrespetar y blasfemar contra Dios en todo lo que hace prácticamente. Nosotros, la iglesia, somos diferentes, somos santos, somos apartados para Él, y nosotros debemos más bien, por así decirlo, ir hacia esa dirección contraria, redoblar la apuesta y decir: nosotros, si el mundo está blasfemando, si el mundo está irrespetando a Dios, si el mundo está irrespetando a Jesucristo, yo lo voy a reverenciar más, yo voy a darle más honra a Él. Si el mundo lo está deshonrando, yo quiero honrarlo, la iglesia quiere honrarlo aún más. Amén. Así que con todo mi corazón les comparto esto, pero al grupo de alabanza, acérquense, quiero orar por ustedes en nombre. Ustedes representan a todas estas personas adultas, jóvenes, niños también, ¿verdad? Que ministran la alabanza y la adoración. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie y que oremos por ellos, ¿sí? Oremos por sus vidas, porque sabemos que es algo importante lo que Dios está haciendo en medio nuestro en este momento. Amén. Si me acompañás, Pastor David, Ana María, mi esposa, Pastora Ana,
venga por favor, vamos a orar por ellos, ¿sí? Y en ellos vamos a orar por todo el Ministerio de Artes, ¿sí? Creo que es algo muy importante lo que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Así que extiendan sus manos hacia el frente y vamos a orar por ellos. Vamos a imponerles manos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por el Ministerio de Arte, Señor. Queremos bendecir la vida de cada uno de ellos y en ellos representando a todos los que, Señor, están involucrados, Señor, están, Padre, tomando, Padre, este don que ellos tienen, este llamado, Señor, esta vocación, este anhelo, este deseo que ellos tienen, Señor, para servirte a través del canto, de la música, Señor, Padre, de la danza, aún del teatro. Gracias, Señor, porque con ellos, Señor, queremos, Padre, que sean esa punta de lanza, bendito Dios, en la alabanza, en la adoración, en esos momentos donde nos reunimos como congregación, Señor, y Padre, estamos levantando, exaltando tu nombre, bendito Dios. No solo es canto, no solo es música, no solo es expresión de arte, Señor, sino, Padre, es algo del corazón, bendito Dios, algo que del corazón brota hacia ti y que todos nosotros, Señor, como congregación también, Señor, respondemos, Padre, porque sabemos que aquí, Señor, en esta plataforma, a quien se da toda la gloria, se da toda la honra, Señor, se da todo el honor, Señor, todo el imperio, Señor, es a ti, Señor Jesús. Y por eso bendecimos la vida del Ministerio de Artes y de cada uno de sus integrantes, para que en esta nueva etapa, Señor, que estamos llevando a cabo, que se está viviendo, Señor, Padre, venga una unción, Señor, aún mayor, Padre, venga, Señor, una revelación, Señor, nueva, fresca, Padre, de lo que es esta adoración, Señor. Y gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendecimos a los directores, bendecimos a quienes tienen que tomar decisiones, Señor, incluso sobre los cantos o de cómo ensamblar, Padre, acoplar, Padre, todo el tema de la música, Señor. Bendecimos a la directora de danza, Señor, a los directores de teatro. Bendecimos sus vidas, porque sabemos, Señor, que cuando ellos tomen esas decisiones, lo que nosotros te pedimos es que sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, mis hermanos. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y ahora tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y hacemos nuestra declaración de fe. Vamos a decir todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que nos reciben el día de hoy a través de las diferentes plataformas, siempre invitándolos a que se unan ya presencialmente. Obviamente los que están lejos, cuando vengan a Guatemala, los invitamos acá a Iglesia El Shaddai. Amén. Vamos a empezar entonces esta serie, como les decía hace un momento, que trata sobre la providencia divina, la providencia de Dios. Y de alguna manera todos entendemos que esto es un término que a veces se utiliza vamos a decir, en la iglesia o en un ámbito de alguna manera religioso. Pero entendamos que providencia viene en el español, por supuesto, ¿verdad? Que ha sido una palabra que ha sido traída del latín. Habla de pro, que es antes, ¿verdad? Y evidencia de ver, que es ver antes de. Y se ha usado esta palabra para que nosotros podamos acoplar o amarrar, digámoslo así, a nuestra vida algo que es parte de los atributos de Dios o de quién es Dios. Porque Dios obviamente ha visto todo antes, desde antes de que suceda, ¿verdad? Él es cantábamos hoy, Él es o nos decía David, ¿verdad? Nos guiaba Él es el principio y el fin, ¿verdad? El alfa y el omega, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que inicia y Él es el que termina, ¿sí?
Él es el que está en el capítulo número 1, verso 1 de Génesis, ¿verdad? Y el que cierra en Apocalipsis 24. Así que ahí vemos nosotros que Jesús es el que, Jesucristo y el Señor, ¿verdad? Tiene todo ya dentro de un plan que Él ya diseñó, que ya prediseñó, que ya Él estableció que va a suceder. Ahora, rápidamente, quiero hacer una advertencia, porque alguien dirá, bueno, si ya todo está diseñado por Dios, si ya todo está preestablecido por Dios, y esto es de lo que se trata la providencia, quiero decirle, ¿verdad?, que no es exactamente de esa manera, porque nosotros podemos tener esa idea, pero al final es una idea que sale de la naturaleza humana, sale de nuestra intención y nuestra mente humana. Porque no se trata que ya todo Dios lo tiene establecido a como nosotros lo pensamos. Porque está bien para alguien que diga, bueno, yo lo entendí, que todo lo que he vivido me llevó a conocer a Jesucristo y a tener una relación personal con Él. Pero alguien diría, bueno, entonces ya está predestinado, ¿verdad? O ya está preestablecido que yo tenga esta clase de vida, que yo tenga estas circunstancias, que yo esté sufriendo mucho o que yo cometa pecados. O sea, y en algún momento el Señor sabrá si yo entonces vengo a los pies del Señor. Otra vez, es una idea que brota del corazón de un corazón no renovado. Es una idea que brota de algo que quiere dar una explicación humana a cómo se comporta el mundo, cómo se comportan las circunstancias, cómo se comportan las situaciones en nuestra vida, ¿sí? Había muchas cosas que se habla acerca de la providencia divina, que la interpretación clásica, que la interpretación arminiana, ¿sí? Hubo muchas formas de poderle dar explicación a esto. Pero me quedo, fíjense que me ha impactado, ¿verdad? Desde que la escuché, me quedo con la del pastor Harold. El pastor Harold dijo una vez acá, ¿verdad? Nos estaba enseñando que existe la voluntad de Dios. Solo existe una voluntad de Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, ¿verdad? Solo existe una, que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy en la voluntad de Dios? Bueno, no es que tú tengas, dice, tu propia voluntad, o incluso lo que podríamos llamar una libertad de decisión o un libre albedrío. Sencillamente eso otro se llama rebelión. Amén. Se llama rebeldía, sencillamente. No es que tú tengas voluntad o que tú tengas decisión, sencillamente es una rebelión a Dios. Rebelión con B alta, ¿verdad? Con B labial, ¿verdad? A Dios. Nos estamos yendo en contra de Él, de una manera que aquellos que quieren buscar la voluntad de Dios, aquellos que quieren hacer su voluntad, por supuesto, se someterán a ella y podrán entender entonces la providencia divina. Podrá ser más fácil entender todo esto. Amén. Con esta pequeña introducción yo quiero que vayamos entonces a la Biblia, al Salmo número 138, Salmo 138 y versículo número 8. Vamos a leer en este momento dos escrituras, dos pasajes de la palabra para poder asentar una base, ¿sí? Y luego ir a lo que será nuestro tema principal durante estas 3 semanas. Dice la escritura en el Salmo 138, verso 8, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Una vez más, diga conmigo, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. La Reina Valera del 60 dice, tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí. ¿Sí? Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. ¿Sí? El Señor cumplirá sus planes en nosotros. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, por favor, Romanos 8, verso 28. Y vamos a leer el verso 28 y 29. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Amén. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que
él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ok, un versículo que sabemos nos gusta bastante. Dios usa todas las cosas para el bien de los que lo aman, ¿verdad? Yo amo al Señor, entonces todo me va a ayudar a bien, obviamente, ¿sí? Pero dice, aquellos que han sido llamados conforme a ese propósito que, como decía el Salmo, Él cumplirá en nosotros. Ahora, ese propósito tiene un eje. O sea, ese propósito tiene una, como decimos, ¿verdad? Una directriz, ¿sí? Que es insoslayable, ¿verdad? Que no se puede mover. Y está en el versículo número 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. ¿Para qué? Para que nos conformemos, para que vayamos siendo renovados y transformados y vayamos conformándonos a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Ya no a la imagen de Adán, como nos decía David, nacemos del primer hombre de Adán, ¿verdad? Pero ahora ya no es esa nuestro referente, ya no es esa nuestra forma de vivir, ya no es esa nuestra manera de nosotros debemos comportarnos, seguir como ejemplo, etcétera, etcétera, sino ahora todas las cosas ayudan bien. ¿Para qué? Para que nos conformen a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere un montón de hombres y mujeres, ¿verdad?, que lo que estén buscando en su vida sea la mejor versión de ellos mismos. No. Lo que Dios quiere es que esa versión de ellos mismos muera y se levante en ellos, ¿verdad?, la imagen de Jesucristo. Dice que todos nosotros, como a cara descubierta, miramos en un espejo y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo, dice, hasta llegar a conformarnos a esa imagen. ¿Cuál es esa imagen? La imagen de Jesucristo. Es la imagen de Jesucristo, porque Jesucristo mismo es la imagen de Dios. Y estamos en este proceso de restauración, de que fuimos hechos, dice, a la imagen y semejanza de Dios, por supuesto. Y esto no es el tema de hoy, pero está bonito. Amén. Nos está haciendo Él llevando para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ahora, para entender de qué se trata la providencia, tener una idea, un concepto, pues yo lo mejor que encontré fue la pregunta número 11 y su respuesta del Catecismo Menor de Westminster. La Confesión de Westminster, espero pronunciarla bien, fue algo, y los catecismos fueron formulados en 1600 y piquito, ¿verdad?, en Inglaterra. Y es una confesión que usan mucho en las iglesias presbiterianas principalmente. Cuando decimos catecismo, no nos asustemos. Recordemos que la iglesia siempre ha buscado recursos didácticos, recursos que puedan enseñar las cosas a las personas. Y el catecismo menor, o los catecismos que se han ido dando a través de la historia dentro de diferentes corrientes del cristianismo, son recursos para poder aprender la base, la doctrina, ¿verdad? Muchos de nosotros recibimos catecismo católico, por ejemplo. ¿De qué se trataba? De la doctrina católica. Entonces, bueno, estos catecismos, la idea era de enseñar esas premisas principales, el por qué, ¿verdad? Dar respuesta a las cosas como quién es Dios, quién es Jesucristo, por qué Jesucristo vino, por qué nosotros pecamos, etcétera, etcétera. Y era un recurso que se usaba principalmente para los niños y también para aquellas personas que en aquel entonces, estamos hablando de hace más de 500 años más o menos, ¿verdad? No había mucha gente alfabeta, ¿verdad? Entonces muchos no sabían leer. Entonces había que tener un recurso para que ellos se recortaran. Así que, dicho eso, para que no nos asuste la palabra catecismo, ¿sí? La pregunta número 11 del catecismo menor dice, y yo creo que si la tenemos ahí en la pantalla la podemos poner, si no, pues yo se la leo. Dice, ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Y la respuesta, que tenía que aprenderse obviamente de memoria, era: las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. ¿Sí? Es obviamente, una acción de Dios que a través de su sabiduría, de su poder, ¿verdad?, de su preservación de todas las cosas,
preservación aún en medio del pecado y gobierno de todas sus criaturas y sobre todas sus criaturas, ¿sí? Y todos los recursos que hay en este mundo, Dios está obrando, Dios está actuando para preservar. ¿Cuántos de nosotros no deberíamos de tener vida hoy? ¿Sí? Seguramente podríamos acordarnos de las veces en que estuvimos bajo alguna amenaza, ya sea externa o porque nosotros mismos nos pusimos en riesgo, y de repente nos damos cuenta que ahí actuó la providencia de Dios. Nos damos cuenta que Dios obró, que Dios hizo algo, que Dios intervino, ¿sí? Que Dios metió su mano, que Dios tenía preparado algo para que saliéramos de ahí. Hay muchos de nosotros podríamos contar muchos de estos testimonios acerca de esto. Ahora lo que nosotros vamos a ver es lo que dice la Biblia para que esas cosas que acontecieron a ellos, dice en el Antiguo Testamento, nos sirvan como ejemplo a nosotros. Y por eso es que estas semanas estaremos hablando del libro de Ruth. El libro de Ruth. Yo quiero que me acompañen al libro de Ruth en el capítulo número 1. Y vamos a leerlo, vamos a ver si de un solo o tal vez hacemos algunas pausas, pero vamos a leerlo. Dice: en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión, y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Rápidamente, para hacer contexto, para no hacer todo el capítulo de un solo. Rápidamente, es un hombre de la tribu de Judá que vive en Belén o Betlehem. En el hebreo, ¿verdad? Betlehem significa la casa de pan. Todo esto tiene mucha importancia porque dice la Biblia que en la casa de pan pues había hambre en ese momento. Recordemos que Ruth es un inserto, por así decirlo, que sucede, y muy bien lo dice el verso 1, en los días en que los jueces, dice, gobernaban en Israel. El libro de los jueces termina en el capítulo 21, una página antes, en el capítulo 21, verso 25, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Los días miércoles en el servicio de transformación estamos llevando a cabo un estudio sobre el libro de los jueces. Pastor David y yo estamos avanzando sobre todos los jueces, ¿verdad? Y viendo qué es lo que sucede en ese momento, en ese periodo donde dice los jueces gobernaban en Israel. Y por supuesto lo que vemos es que continuamente el pueblo de Israel, dice, hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y hacían lo malo nuevamente, y habían periodos de paz donde un juez intervenía, donde un juez, en respuesta del clamor del pueblo de Israel, respondía con un líder que les quitaba el yugo, la opresión que en ese momento estaba sobre ellos. Había un periodo de paz por unos años, pero luego dice, volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y por supuesto, vemos nosotros ahora no solamente que habían opresores externos como los madianitas, ¿verdad? Como los que estaban al principio en los pueblos originales. O sea, ahorita me acuerdo de Madián porque acabo yo de hablar de Gedeón, ¿verdad? Pero los pueblos que estaban antes de ellos, ¿verdad? Que los oprimían, dice, que los atacaban, que les quitaban sus cosechas, que venían a hacer, pues a quitarles lo que era fruto de su trabajo, por ejemplo. Vemos que el pueblo de Israel tenía idolatría, levantaba altares a Baal, altares a Acera, ¿verdad? Hacían lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, los abandonaban. Y por supuesto, parte de la maldición es que de repente hubiera sequía, hubiera hambre en la tierra. Y entonces dice que esta hambre, dice, hubo mucha hambre en la tierra. Y este hombre de Belén se va a los campos de Moab, se mueve de su lugar, se mueve de su tierra, ¿verdad? Y se va a los campos de Moab, o sea, hacia otra región, hacia otra nación en este caso también. Se lleva a su mujer y se lleva a sus 2 hijos. El hombre se llama Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey, ¿sí? Mi Dios es rey. Elimelec es un nombre que está simbolizando, ¿verdad? Que alguien que está bajo
el señorío, ¿verdad? Bajo el gobierno de Dios. La mujer se llama Noemí y Noemí significa mi placer, ¿sí? Principalmente, muchos hacen una interpretación ahí, ¿verdad? De que cuando se busca más el placer que la voluntad de Dios, pues pueden haber cosas o consecuencias muy raras, digámoslo así, pero que la Biblia nos los plantea para que nosotros tengamos, como les digo, un ejemplo. Porque los hijos de ellos se llamaban Malión y Kelión. Y Malión significa enfermo y Kelión significa desfallecido o añoranza también. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo un papá que dice, el Señor es mi rey, y su esposa que se llama mi placer o mi complacencia o mi alegría, algo así, ¿sí? Le ponen a sus hijos enfermo, desfallecido, ¿sí? Imagínense todos los días estar diciendo, enfermo, haceme un mandado, desfallecido, tráeme, ¿verdad? Alcánzame la sal, ¿sí? Uno dice, ¿a qué grado puede llegar esto de esa desconexión, digámoslo así, de Dios? Desconexión que estos están teniendo en algún momento determinado que pusieron esos nombres a sus hijos. Y por supuesto, todo esto tiene algo, un mensaje de parte de Dios para nosotros. Entonces, sigamos con la lectura. Verso 3. Pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Malón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Importante entender que este momento es muy duro para Noemí, ¿verdad? O sea, una viuda, incluso en un lugar extranjero, que no tiene esposo, o sea, no tiene ni hijos que velen por ella, y entonces para Noemí esto se vuelve un momento muy, muy, muy difícil, muy duro. Entonces dice la Biblia, verso 6, cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Otra vez, que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron, las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que pueda ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Rápidamente entendamos que la ley decía que cuando una mujer enviudara, el hermano tenía que venir a provocar esa redención, o sea, venir y tomar como esposa a esta mujer, si no había tenido hijos, por supuesto, y si no había tenido hijos, su primer hijo, su primogénito, es como que contara como el hijo del que había fallecido. Esto era algo para preservar, dice el nombre, para preservar también la memoria de aquellos que eran los hermanos mayores, digamos, si se habían casado. Entonces era una forma de poder hacer redención y de que esa mujer también no se quedara desamparada, sino que viniera alguien más a poder ser también cobertura sobre ella. Entonces, de alguna manera, Noemí les está diciendo, miren, yo aunque hoy quedara embarazada, van a pasar otras 2 décadas antes de que yo pudiera darles como esposos a mis otros hijos. ¿Y para qué esto? Ella les está como
dándoles esa salida, esa cuestión de poder tener por lo menos otra oportunidad en la vida. Ahora aquí hay un gran milagro, ¿sí? Porque dos nueras que quieran quedarse con una suegra, eso es un gran milagro, ¿o no? ¿Ah? Tal vez una, pero que las dos lloren porque se van a separar de la suegra, ese es un gran milagro. Bueno, pero esa es otra historia también. Amén. ¿Cuántas nueras aman a su suegra? No me levanten la mano. Bueno, pues fuiste muy espontánea, te felicito. Gloria a Dios. Bueno, continuemos. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. El Señor me castigue y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Es una declaración poderosa que habla del corazón de Ruth, ¿verdad?, para con su suegra, viendo también su desamparo, viendo su situación, viendo lo que le estaba aconteciendo y además el lazo que las había unido. Y como Noemí, dice el verso 18, como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, porque decían: ¿qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondió: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. ¿Sí? Ahora, obviamente, el sufrimiento de Noemí, que era mi placer, o la placentera, o la alegre, ¿sí? Ahora dice: no, ya no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, llámenme mujer amarga, amargura, ¿sí? Porque me han pasado tantas cosas. Falleció mi marido, fallecieron mis dos hijos, no tengo descendencia. Todo el panorama natural que miraba Noemí, por supuesto que era contrario a lo que ella se imaginó en algún momento determinado. Yo quiero que nos recordemos de esto. Ella es de Belén, de Efrata, ¿sí? Su esposo estaba en la línea, ¿verdad?, de una profecía, de una promesa de Dios muy poderosa. Sus hijos pertenecían a esa línea también. Mateo capítulo número 1, verso 5, dice la palabra de Dios. Mateo 1, 5. Salmón engendró con Rahab a Booz. Booz engendró con Ruth a Obed, y Obed a Isaí o a Yesé. Conforme vayamos avanzando en estos próximos domingos, vamos a ir viendo la relevancia de todo esto. Pero Ruth, para que veamos ese final desde el principio, tenía un destino de parte de Dios. Ruth tenía algo que en la mano, en el plan de Dios, era muy importante, era trascendental, era algo que a veces nosotros no tenemos la imaginación para ver cuánto significado tiene esto muchas veces, ¿sí? Porque ella iba a ser parte de los progenitores que iban a dar a luz en esa línea, ¿verdad?, de generaciones a Jesús, al Mesías. Así que esta Ruth no sabe ni siquiera por qué, hasta este momento ni siquiera sabe por qué llegaron unos judíos de Belén, de Efrata, a la tierra de Moab. ¿Por qué se enamoró? Yo no sé si era ella la esposa del enfermo o del desfallecido, no sé, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvo un esposo enfermo o uno que ya se moría porque desfallecía? ¿Sí? ¿Verdad?
Y dijo también, bueno, me tocó a mí también viudez y yo tenía aquí esperanza, yo tenía una idea de que iba a formar familia, ¿sí? Pero ella no tenía ni idea de de todo esas obras de la providencia de Dios, que con su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas las criaturas y todas las acciones de estas, conduce los caminos, conduce a cada ser humano y te condujo a ti y me condujo a mí, a donde estamos. Nos conduce de tal manera, dice la Biblia, que leamos en Hechos, por favor, 17, 24 al 28. Libro de los Hechos, capítulo 17. Dice la palabra: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. ¿Qué texto para hablarnos de la providencia de Dios? Él es el que gobierna sobre los cielos y la tierra. Él es el que da aliento y vida a todo y a todos. Amén. Y dice que de un solo hombre hizo que naciera el linaje de todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y el límite de la habitación de cada uno. Yo lo digo aquí en broma, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ¿por qué no nací en otro país? ¿Por qué no tuve otro apellido? ¿Verdad? ¿Por qué no fui yo de la familia real de tal país en Europa o yo qué sé? ¿Sí? ¿Por qué no fui así más grandote, más de unos 90, así, canchito? Sí, lo decíamos, ¿verdad? En cambio, ¿soy de dónde? Que me gusta mucho ¿cómo se llama? Municipio ahí en el Progreso, ¿verdad? El Turumajío. Entonces, me apela mucho, ¿sí? De San Agustín a Cazahuastlán, o allá de la Mesía, tal vez, no sé. O sea, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué nací en la zona 5? Yo nací en la zona 5. Y uno puede tener ciertos hasta cuestiones donde uno tiene ideas preconcebidas, ¿verdad? Otra vez, ideas a las cuales nos ha ambientado este mundo, ¿sí? A las cuales nos ha ambientado las culturas que han sido generadas, ¿verdad? Pero aquí dice, y es lo que dice la palabra, prefijó los tiempos precisos, el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada uno. ¿Con qué propósito? En la providencia de Dios, ese propósito que debe cumplirse para que busquen a Dios, para que puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, ¿sí? Aunque sea a tientas, como buscando en lo oscuro, para que puedan encontrar, busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Tal vez en mi idea de una mejor vida, en mi idea de una vida próspera, feliz, con saber quién y en dónde, no hubiera conocido al Señor. Y entonces no vale de nada tener cualquier tipo de prosperidad o cualquier tipo de aparente felicidad pasajera o placer mundano. ¿Me explico? O sea, no sirve. Es cierto que la carne quisiera, ¿verdad? Quisiera estar en mejores condiciones, ¿verdad? El cuerpo quisiera estar en mejores condiciones. Todos quisiéramos no tener problemas, no tener ningún dicho en Chapimba, clavo, ¿eh? Todos quisiéramos nosotros estar libres de todas esas situaciones que a veces son aflictivas,
No sé si aflictivas está bien dicho, pero ¿verdad? Que a veces son difíciles de asumir, muchas veces dolorosas, complicadas. Pero el propósito de Dios es que primero podamos buscarle a Él y encontrarle, para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Va mucho más allá del bienestar personal, va mucho más allá de meramente nuestra comodidad o ganancia personal. Trasciende todo eso y es mucho más grande. Es el hecho de que Dios quiere hacer su plan en cada uno de nosotros. Y en Ruth vamos a ir viendo nosotros en estos próximos domingos cómo eso se va dando, cómo eso se va cumpliendo, cómo es que de una cosa que parece tan dura, de tanta aflicción, de tanto dolor, de tanto duelo, Dios hace su voluntad, Dios cumple su propósito, Dios cumple aquello que está en sus planes, ¿sí? Tal vez uno dirá, pero a Noemí le tocó viudez. Otro dirá, a Ruth le tocó no solo ser viuda, sino volver a salir ahora ella de su pueblo, de su nación, de su propia casa. Yo me pongo a pensar la relación que había aquí como familia, la conexión que hubo en el corazón de Ruth tanto con Orfa como con Ruth, ¿verdad? De Noemí, perdón. La conexión de Noemí, tanto con Orfa como con Ruth, que no querían despegarse de ellas. Obviamente Orfa sí se regresó a su casa, ¿sí? Pero Ruth se quedó ahí y le dijo, no me importa ya, yo no solamente acepto este destino, no solamente acepto esto que nos está sucediendo, sino es más, yo acepto tu fe, yo acepto tu ley, yo acepto a tu Dios, yo acepto a tu pueblo. Cuando ella dice estas palabras, se puso en la posición, en el riel, en el cauce, ¿verdad? En la corriente que la llevaría al gran propósito de Dios para su vida, al gran plan que Dios tenía para esta mujer. Una mujer extranjera, una mujer que no era judía, una mujer que tenía que figurar en la línea generacional del Mesías en Israel, para que también Dios nos hablara a nosotros. ¿Qué nos habla? Que no importa de dónde seas ni de dónde vengas, Dios quiere que seas parte de su pueblo. Esto no es exclusivo de ciertas personas. Dios está diciéndonos, miren, si yo tuve a una moabita para que fuera en esa línea del Mesías, para que fuera la bisabuela del rey David, ¿sí? ¿Cómo no te voy a tomar a ti? ¿Cómo no quiero que yo seas parte de mi pueblo? ¿Cómo no quiero que tú vengas ahí de ese mundo donde hay suciedad, ¿verdad? De ese lodo cenagoso, de ese basurero de pecado, donde tal vez ni honras a Dios, ni has tenido en cuenta a Dios en tu vida, donde has honrado al diablo, a tu padre, el diablo, como Jesús le dijo a aquellos fariseos, ¿verdad? ¿Cómo no va a querer que tú vengas ahora por medio de Jesucristo a ser parte de mi familia, del pueblo de Dios? Amén. Del real sacerdocio que Dios está constituyendo, que ha constituido por medio de Jesucristo, de ese pueblo santo. Es para que nos hable a nosotros que Dios puede hacer cualquier cosa. Incluso si tuvo que haber una hambre en aquella tierra, como dice el versículo número 1, para que esta familia se moviera y fuera a Moab, y de Moab se trajeran a Ruth de regreso a Belén para cumplir el plan de Dios, así va a suceder. Que incluso Dios puede hacer que haya cualquier cuestión que nos pueda mover a nosotros a venir a los pies del Señor. Uno pensará, bueno, ¿por qué un terremoto en 1976 aquí en Guatemala provocó el mayor avivamiento? Pues para eso, para que muchos vinieran a los pies del Señor.
Provocó un avivamiento que abrió las puertas, ¿verdad?, del entendimiento de Guatemala, de muchos guatemaltecos, para que vinieran a los pies del Señor. A veces esas son de las cosas que, como dice un libro, ¿verdad?, son de las cosas que Dios hace que no tienen sentido, ¿sí? Pero no tienen sentido para nosotros, muchas veces, en nuestra mente, en nuestra percepción, en nuestra forma en que quisiéramos que sucedieran todas las cosas. Pero en los planes de Dios, en la providencia de Dios, en las obras de la providencia de Dios, que son su muy sabia, santa y poderosa preservación y gobierno de todas las criaturas, amén, y de todas las acciones que éstas realizan. Esa es la providencia de Dios, y es lo que queremos que en nuestro corazón quede grabado, que esa providencia está activa hoy y está activa para tu vida y para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para nuestra nación. Yo te voy a pedir que finalicemos leyendo el Salmo 40. Voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie para leer este salmo. Va a aparecer en pantalla. Yo quiero que le pongas atención a cada versículo, a cada palabra, dice, que está escrita en este salmo. Y después vamos a hacer un llamado. Dice la Escritura: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocausto ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Por eso dije: aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud, y tú, Señor, lo sabes muy bien. No he refrenado mis labios. Mi corazón no ha ocultado tu justicia. He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. Señor, no me niegues tu misericordia. Permite que siempre me acompañe en tu misericordia y tu verdad. Son muchos los males que me acechan. Mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista. Tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Señor, dígnate y ayúdame. Señor, ven pronto a socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos todos los que buscan acabar con mi vida. Que retrocedan en vergonzosa derrota todos los que buscan mi mal. Que sean derrotados por sus ofensas todos los que se burlan de mí. Pero que se alegren todos los que te buscan. Señor, que siempre proclamen tu grandeza todos los que aman tu salvación. Y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No te tardes en responderme, Dios mío. Te invito a que cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados, yo quiero primero llamar a aquellos que hoy quieren entregarle su vida a Jesucristo. Aquellos que saben que han estado sin el Señor, que tienen un conocimiento de Él, pero es un conocimiento lejano, tal vez solo religioso, pero que saben que la providencia de Dios los ha mantenido, los ha preservado, los ha mantenido con vida, que saben que todas estas cosas que les han pasado, que les han sucedido, han sido para que en algún momento tú dijeras:
una noche, una madrugada, necesito a Dios en mi vida. Necesito a Dios conmigo. Necesito acercarme al Señor. Necesito conocer a Dios. Si este es tu caso, yo te pido que por favor ahí donde estás, levantes tu mano. O es más, ven aquí al frente. Ven aquí adelante. Si es tu caso, yo te invito a que en este momento te acerques aquí al altar y vengas a entregarle tu vida a Jesús. Aquel que sabe que todo lo que ha sucedido en su vida hasta hoy lo ha llevado a decir: necesito a Dios, necesito conocer a Dios, necesito acercarme al Señor. Yo te invito a que vengas aquí adelante. No tengas temor, todos están con sus ojos cerrados. Hoy puede ser el primer día, el primer paso, más bien dicho, en un acercamiento a Dios que te va a llevar a comprender que Él cumplirá sus planes en tu vida, que Él cumplirá su propósito en ti. ¿Hay alguien aquí hoy que quiera dar ese paso? Yo te invito. Ven aquí adelante. Ven aquí al frente, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Y si hay alguien también hoy que pueda decir: Señor, yo puse mi esperanza en ti y me sacaste de ese hoyo de desesperación, me sacaste de ese pantano. Puede ser que alguien aún sienta que está en ese pantano, aún sienta que está en ese hoyo de desesperación, pero que quiere poner su esperanza en el Señor. Yo te invito también a que vengas aquí al frente a ponerte delante del Señor. Que hoy puedas decir una vez más, tal vez ya conoces a Jesús, ya sabes quién es Jesucristo para ti, pero en este momento sientes que estás en ese pantano, sientes que estás en ese hoyo de desesperación. Yo quiero decirte que el Señor hoy está inclinando su oído y está escuchando tu clamor. Amén. Bendito Dios. Gracias, mi hermano. Gracias. Si alguien más quiere venir aquí adelante, venga al frente. Vamos a orar juntos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Si no, todos extendamos nuestras manos. Es un momento lleno de la presencia de Dios, lleno de su Espíritu Santo en este lugar. Padre, yo te doy gracias por mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sé que a veces estar, Padre, en estas circunstancias donde no se sabe qué hacer, qué decir, qué decisión tomar, Padre, es un momento también oscuro. Todos los que estamos acá vivimos, Señor, bajo tu presencia, bajo tu providencia. Hoy declaramos lo que dice tu palabra, Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que a ti te aman. Aquellos que conforme a tu propósito, Señor, tenemos un llamado para ser conformados a la imagen de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú, Señor, preservas con tu poder, con tu gobierno, Señor. Padre, con tu amor, Padre, todas las cosas, Señor, a todos nosotros y todo lo que hacemos. Sabemos que podemos cometer errores. Sabemos, Señor, que podemos estar en el allí de Dios. Sabemos que podemos estar, Padre, muchas veces, Señor, confundidos de hacia dónde dirigirnos. Pero aún allí, Señor, nos guiarás tú. Aún allí estarás tú, Señor.
y preservarás el plan que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Y no importa, Señor, si se empezó desde niño o se empezó, Señor, desde muy mayor, tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Tus planes, Señor, se cumplirán en cada uno de nosotros. Tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí. Confiésalo con tu boca. Tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí. Bendito sea, Señor. Gracias porque somos creación tuya. Y no solo somos criaturas, ahora también sabemos que somos hijos. Hemos sido adoptados como hijos, hemos sido engendrados, no por voluntad de hombre, sino por voluntad tuya, Señor, como tus hijos. Por lo cual estamos seguros de que tú no nos desampararás nunca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Levantamos nuestras manos, recibimos nuestra bendición pastoral y quedamos despedidos de este servicio en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Y Señor, gracias porque tú bendices a tus hijos, bendices a tu pueblo, Señor, con paz. Y hoy, Señor, con mucho más, Padre, con esa confianza que solo en ti podemos tener. Como dijo el salmista, como dijo el rey David, he puesto mi esperanza en ti, Señor. Toda nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Escucha el clamor de tus hijos y tus respuestas sabemos, Señor, que hará milagros, Señor, que traerá, Padre, luz, que traerá bendición. Tus respuestas sabemos, Señor, que traerá, Padre, el que seamos conformados a la imagen de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Y oramos, Padre, que bajo tu bendición, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, tenga fruto y prosperidad en el trabajo de sus manos toda esta semana, Señor. Que este fin de mes sea un final de mes, Señor, con milagros, Padre, en el nombre de Jesús, en la provisión y en la prosperidad de cada uno de ellos, Señor. Que también, Padre, podamos caminar en salud y sanidad divina, orando por aquellos, Señor, que están enfermos, creyendo que lo que dice tu palabra, que esas enfermedades fueron llevadas, Señor, en tu herida, Señor, en la cruz, y por lo tanto, Señor, por tu llaga han sido curados, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, bajo tu cuidado y tu protección divina, en donde quiera que se mueva cualquiera de mis hijos, de mis hermanos, Señor, donde quiera que se muevan, Señor, cualquier niño, joven, padre, mamá, papá, Señor, cualquier abuelo, Señor, donde quiera que se muevan, que tu mano poderosa, cualquier hombre, mujer, de tus hijos, Señor, que sean protegidos y guardados por ti, por tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tu paz y tu rostro sigan brillando sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Tengan una bendecida semana.